¿Es el profeta Elías uno de los dos testigos? ¿Realmente el profeta Elías fue arrebatado al tercer cielo? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En Segunda de Reyes 2, a partir del versículo 11, vemos que dice: Aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Muchos pseudocristianos utilizan estos pasajes para justificar que Elías ascendió al tercer cielo, y por lo tanto no murió, sino que espera la consumación de los tiempos, pues es uno de los dos testigos, para recién probar la muerte junto a Enoc o Moisés o Juan, también según la doctrina religiosa con la que se hayan contaminado. Es decir, que tienen una imaginación muy grande, porque Moisés murió, como está escrito. Vemos en Judas 1, a partir del versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estos ignoran voluntariamente lo que en realidad pasó, porque ni leen la Biblia ni tienen discernimiento del Espíritu Santo. Siguiendo con el tema de Elías, fue llevado por el torbellino en presencia de Eliseo, y sucede luego de la muerte del rey Ozoquías de Israel, el cual cayó de la ventana de la sala de su casa, como vemos en Segunda de Reyes capítulo 1. El sucesor de Ocosías fue Jorán de Israel, el cual empezó a gobernar Israel y reinó 12 años, como podemos ver en Segunda de Reyes 3. Esto es importante de saber porque habían dos reyes con el mismo nombre gobernando casi en el mismo tiempo: Jorán de Israel, hijo de Acab, y Jorán de Judá, hijo de Josafat. ¿Por qué es importante saberlo? Porque el profeta Elías escribió una carta a Jorán de Judá luego de ser llevado por el torbellino. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Acaso quiere decir esto que Elías bajó del cielo, escribió la carta y se regresó de nuevo al tercer cielo? De ninguna manera. Vemos en Juan 3, versículo 13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué sucedió entonces? Que lo mismo que le sucedió a Elías se repite con Felipe luego de predicar al etíope. En Hechos 8:39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azotó, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos que Felipe fue sobrenaturalmente transportado lejos del lugar del bautismo, el cual estaba en el camino de Jerusalén a Gaza. Pero Felipe no fue al cielo. En cambio, Felipe se encontró en Azoto, o Asdod en el Antiguo Pacto. Fue un milagro de transportación, lo mismo que sucedió a Elías, como hemos visto. En Segunda de Crónicas 21, a partir del versículo 12, vemos que dice: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Señor, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales serán mejores que tú. He aquí, el Señor herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años,
los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de una enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como los habían hecho con sus padres. En estos versículos podemos ver el contenido de la carta del profeta Elías al rey Jorán de Judá, donde se le advertía que su fin sería con mucho sufrimiento, por cuanto no obedeció los mandamientos del padre, a diferencia de su padre Josafat. Ahora vamos a ver otro versículo donde nos confirma que Elías fue transportado por un torbellino y no que ascendió al tercer cielo. Segunda de Reyes 2, en el versículo 16. Y le dijeron: he aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos, deja que vayan y busquen a tu señor, no sea que el Espíritu del Señor lo haya levantado y echado en algún monte o en algún valle. Pero él respondió: no los enviéis. En este versículo se puede ver que los hijos de los profetas, que vieron a distancia lo que había sucedido con Elías, le rogaron poder ir a buscar al profeta Elías porque habían visto que Dios lo había levantado. Sin embargo, ellos lo buscaron en los montes, mas Elías, donde había sido transportado, fue a Judá. Entonces, ¿cuántos años pasaron desde la separación de Elías con Eliseo hasta la carta del rey Jorán de Judá? ¿Podemos verlo en la Biblia? Bien, vamos a calcular con la Biblia el tiempo desde la separación de Elías y Eliseo hasta el momento que Elías escribió la carta a Jorán de Judá, hijo de Josafat. Segunda de Reyes 3, versículo 1 dice: Jorán ben Acab comenzó a reinar en Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Vemos en Segunda de Reyes 3, a partir del versículo 10, dice: entonces el rey de Israel dijo: ¡ay! El Señor ha traído a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat preguntó: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Entonces uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo ben Safat, que vertía agua en manos de Elías. En estos versículos podemos ver el tiempo que Elías fue transportado a Judá, el cual sucede poco después de la muerte del rey Ocosías de Israel y posterior ascenso al trono de Israel de su hermano Jorán, hijo de Acab. Podemos ver de igual manera que estos eventos suceden en el año 18 del gobierno del rey Josafat de Judá, el cual gobernó 25 años. Veamos, Segunda de Crónicas 20 en el versículo 31. Y Josafat reinó sobre Judá 35 años tenía cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zuba, hija de Silgi. Teniendo estos datos, podemos calcular el tiempo que sucedió hasta la carta que escribe Elías en Segunda de Crónicas 21. Vemos en Segunda de Crónicas 21, versículo 5, Jorán tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Jorán de Israel, hijo de Acab, comenzó a reinar en el año 18 de Josafat, y fue el tiempo donde sucedió el acontecimiento de Elías y Eliseo. Luego pasaron 7 años hasta la muerte de Josafat, donde lo que sucede en el trono es su hijo Jorán de Judá. Había 2 Jorán, reinando uno en Israel y el otro en Judá, durante un lapso de tiempo de 6 años, y otros 5 años desde que empezó a reinar en Judá hasta que Jorán recibe la carta de Elías, que hablaba de una enfermedad que acabaría con su vida años después. Si sumamos los años que pasaron desde que Elías fue llevado a Judá hasta la muerte de Josafat y el ascenso al trono de su hijo Jorán de Judá, son 7 años más los 5 años del reinado de Jorán de Judá, hasta que recibió la carta del profeta Elías, dan como resultado 12 años, que fueron los años que pasaron desde el acontecimiento de Elías y Eliseo hasta cuando Jorán de Judá recibe la carta de Elías. Es decir, que Elías fue transportado a Judá para descansar de su labor de profeta, pasando el relevo a Eliseo, y a los 12 años escribió Elías la carta al rey Jorán de Judá. Dios bendiga al que entendió y al que no. El mensajero ha entregado el mensaje. Sí, ven Señor Jesús. Amén y amén.